Imagina un istmo de tierra tan estrecho que, en su punto más delgado, tiene apenas 80 kilómetros de ancho. Un puente geológico entre dos continentes, atravesado por dos cadenas montañosas, azotado por dos océanos, salpicado de volcanes activos y dividido entre 7 países que, paradójicamente, comparten todo pero no logran avanzar juntos. Eso es Centroamérica, un lugar donde la naturaleza diseñó algo extraordinario y al mismo tiempo construyó uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano del hemisferio occidental. Hoy vamos a explorar por qué la geografía de esta región no es solo un escenario, sino también una sentencia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la trampa geográfica de Centroamérica, primero hay que entender qué es Centroamérica. El istmo centroamericano tiene una extensión total de aproximadamente 523.000 kilómetros cuadrados, lo que es más pequeño que el estado de Texas. Sin embargo, en ese territorio conviven 7 países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cada uno con su propia historia, su propio gobierno, sus propias leyes, sus propias aduanas. Cada frontera es un punto de fricción económica, política y logística. Ahora imagina intentar construir una economía de escala, una red de transporte eficiente o un sistema energético integrado en un espacio tan fragmentado. Es casi imposible. El primer gran problema geográfico de la región es la Cordillera Central y la Sierra Madre de Chiapas, que atraviesan el istmo de noroeste a sureste. Estas montañas no son decorativas, son barreras físicas reales que dividen las poblaciones, encarecen el transporte y hacen que conectar el Atlántico con el Pacífico sea una empresa costosísima. En Guatemala las montañas cubren más del 60% del territorio. En Honduras, el país más montañoso de la región, el 80% del terreno es accidentado. Esto significa que construir carreteras es extremadamente caro, que el ferrocarril es casi inviable y que comunidades enteras quedan aisladas durante la temporada de lluvias cuando los caminos se vuelven intransitables. Y hablando de lluvias, la temporada lluviosa de Centroamérica no es una suave garúa, es una máquina de destrucción periódica. Guatemala recibe entre 1.000 y 3.000 milímetros de lluvia al año según la región. Honduras puede recibir más de 3.000 milímetros en algunas zonas. En 1998, el huracán Mitch mató a más de 11.000 personas en la región, destruyó el 70% de los cultivos de Honduras y dañó infraestructura equivalente a 50 años de inversión en el país. No fue un evento aislado. La región es una de las más golpeadas del mundo por fenómenos hidrometeorológicos. Cada año, las inundaciones, deslaves y huracanes destruyen lo que tomó décadas construir. Así es imposible acumular riqueza nacional. Pero el agua no es el único problema. Centroamérica está ubicada sobre el cinturón de fuego del Pacífico y sobre la zona de subducción entre la placa del Caribe y la placa de Cocos. El resultado, una cadena de volcanes activos que atraviesa toda la región de norte a sur, con más de 50 volcanes, de los cuales al menos 19 han mostrado actividad en tiempos históricos. El volcán Santiaguito en Guatemala ha estado en erupción casi continua desde 1922. El Arenal en Costa Rica estuvo activo de 1968 al 2010. El Momotombo en Nicaragua hizo erupción en 2015. En El Salvador, el territorio más pequeño y más densamente poblado de América continental, con apenas 21.000 kilómetros cuadrados, los volcanes y los terremotos son una constante. En 2001, 2 terremotos en menos de un mes mataron a más de 1.000 personas y dejaron sin hogar a 1.500.000. Para un país de 6 millones de habitantes en ese entonces, eso era una catástrofe generacional. Y aquí viene otra paradoja de la geografía centroamericana. Estos volcanes que destruyen también fertilizan. Los suelos volcánicos del istmo son excepcionalmente ricos. Guatemala es uno de los mayores productores de cardamomo del mundo, precisamente porque sus suelos de origen volcánico son perfectos para este cultivo. Honduras produce café de altísima calidad en sus regiones montañosas. El cacao de Nicaragua y el café de Costa Rica tienen reconocimiento internacional. La tierra es buena, increíblemente buena, pero para cultivarla, explotarla y exportarla, necesitas infraestructura, necesitas carreteras, puertos, energía eléctrica estable, y eso es exactamente lo que la geografía dificulta construir. Hablemos de los puertos, porque ahí se resume otro de los grandes dramas geográficos de la región. Centroamérica tiene costas en 2 océanos. Eso debería ser una ventaja enorme para el comercio. El problema es que la mayoría de los puertos del Atlántico, que sería la ruta natural hacia Europa y la costa este de Estados Unidos,
Están en zonas de clima extremadamente húmedo y lluvioso, con poca profundidad y alta vulnerabilidad a tormentas. Puerto Cortés en Honduras es el más grande del Atlántico centroamericano, pero enfrenta constantes limitaciones. Del lado del Pacífico, la situación no es mucho mejor. Muchos puertos no pueden recibir los buques portacontenedores de mayor tamaño. Solo Panamá, con el canal, tiene una infraestructura portuaria verdaderamente competitiva a nivel mundial. Y Panamá es precisamente la excepción que confirma la regla. Panamá tomó su posición geográfica, la parte más estrecha del istmo, y la convirtió en su mayor activo. El Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico en apenas 80 kilómetros, genera al país más de 2.500 millones de dólares al año en ingresos. La economía panameña es la más robusta del istmo y tiene el PIB per cápita más alto de Centroamérica. Pero eso fue posible con una ingeniería colosal, una inversión internacional billonaria y décadas de operación. No es un modelo que el resto de la región pueda replicar fácilmente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Costa Rica tampoco es una excepción menor. El país tomó una decisión histórica en 1948: abolir el ejército. Ese dinero, que en otras naciones va a defensa, lo invirtió en educación y salud. Hoy tiene una de las mayores tasas de alfabetización del hemisferio y un sistema de salud reconocido internacionalmente. Su geografía variada, con volcanes, playas en 2 océanos, bosques lluviosos y cloud forests, se convirtió en la base del ecoturismo más exitoso de la región. En 2023, Costa Rica recibió más de 2 millones de turistas internacionales. Pero Costa Rica también es la excepción. El promedio del istmo es diferente. Guatemala tiene la economía más grande de Centroamérica con un PIB de aproximadamente 85.000 millones de dólares en 2023, pero también tiene uno de los niveles de desigualdad más altos del continente. La geografía aquí tiene un rol directo. Las regiones indígenas en el altiplano occidental, separadas por montañas y con poca infraestructura, tienen tasas de pobreza que superan el 75%. No es casual, es geográfico. La inversión llega donde es más fácil llegar, y las montañas son un filtro cruel para el desarrollo. Honduras tiene otra historia. Con 112.000 kilómetros cuadrados, es el segundo país más grande de la región, pero su economía es una de las más frágiles. El 80% de su territorio montañoso hace que conectar el norte industrial con el sur agrícola sea costosísimo. Las remesas representan casi el 25% del PIB hondureño. Ese dinero no viene de exportaciones ni de industria local, viene de sus ciudadanos que emigraron porque la geografía no les ofreció oportunidades en casa. La caravana de migrantes centroamericanos que en años recientes ha captado la atención mundial no es solo un problema político, es también un problema geográfico. Las tierras son difíciles de trabajar, el clima es impredecible, los desastres naturales son frecuentes y la conectividad para acceder a mercados internacionales es limitada. Nicaragua, el país más grande del istmo con 130.000 kilómetros cuadrados, tiene 2 grandes lagos en su interior. El lago de Nicaragua, también llamado Cocibolca, con 8.000 kilómetros cuadrados, el lago más grande de América Central y el 10º más grande de América Latina, y el lago de Managua. Estos lagos son un recurso enorme, pero también una complicación. La ciudad de Managua, la capital, está ubicada a orillas del lago de Managua, en una zona de alta actividad sísmica. En 1972, un terremoto destruyó el 90% de Managua y mató a entre 5.000 y 10.000 personas. La ciudad se reconstruyó, pero sin un centro urbano definido, de forma dispersa y desorganizada, lo que hoy hace que sea una de las ciudades más difíciles de gestionar logísticamente en la región. El Salvador es el caso más extremo de todas las paradojas geográficas centroamericanas. Es el país más pequeño de América continental con solo 21.041 kilómetros cuadrados, pero es el más densamente poblado de la región con más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. No tiene costa en el Atlántico, a diferencia de todos sus vecinos. Eso lo aísla de rutas comerciales importantes. Sus volcanes y terremotos son constantes, y sin embargo, en los últimos años, con políticas de seguridad drásticas, su economía ha crecido y el turismo ha aumentado. Pero su geografía sigue siendo una limitación estructural. No tiene recursos minerales significativos, su territorio es pequeño para producir a escala, y su dependencia de las remesas, que representan más del 20% del PIB, lo hace vulnerable a shocks externos. Belice es quizás el país menos conocido del istmo. Con apenas 390.000 habitantes y 22.966 kilómetros cuadrados, tiene la densidad de población más baja de Centroamérica.
Su costa en el Caribe alberga la segunda barrera de coral más grande del mundo, la Gran Barrera de Arrecifes de Belice, con más de 300 kilómetros de extensión. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1996. Eso es un tesoro para el turismo. Pero Belice también tiene selvas tropicales que hacen que conectar su interior con la costa sea complicado, y su economía, aunque estable, es pequeña y dependiente del turismo y de la exportación de azúcar y citrus. La conclusión no es que Centroamérica está condenada. La conclusión es que su geografía exige soluciones extraordinarias para problemas ordinarios. Construir una carretera aquí cuesta más que en la planicie norteamericana. Mantenerla también. Un terremoto puede borrar décadas de inversión en horas. Un huracán puede destruir una cosecha entera. Las montañas fragmentan mercados que de otra forma serían eficientes. La estrechez del istmo, que para el comercio internacional es una ventaja potencial, requiere infraestructura que pocos países de la región pueden financiar solos. La integración centroamericana, que en teoría tiene sentido geográfico, históricamente ha sido bloqueada por diferencias políticas. Hay proyectos que intentan cambiar esto. El Corredor Seco Centroamericano, que cubre partes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, es una zona de alta vulnerabilidad climática, donde la sequía y las lluvias irregulares afectan la agricultura de más de 10 millones de personas. Organismos internacionales trabajan para adaptarlo al cambio climático. El Plan Puebla-Panamá, renombrado como Proyecto Mesoamérica, busca integrar la infraestructura energética, de transporte y de comunicaciones del istmo. Lleva décadas en desarrollo, con avances parciales. El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, conocido como SIEPAC, logró conectar eléctricamente a los 6 países del istmo con una línea de transmisión de 1.800 kilómetros. Eso es un logro real, pero es solo el principio. La geografía de Centroamérica no es una trampa sin salida. Es una trampa que puede desarmarse con cooperación, inversión, tecnología y políticas inteligentes. Lo que no puede hacerse es ignorarla. No se puede planificar el desarrollo de esta región como si fuera el medio oeste estadounidense o la llanura europea. Sus montañas, sus volcanes, sus huracanes, sus 2 océanos, su estrechez, su biodiversidad extraordinaria. Todo eso es el punto de partida. Y entenderlo con precisión es el primer paso para no seguir repitiendo los mismos errores durante los próximos 100 años. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.